Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo sean toda la comunidad de Backtrack Academy. El video anterior estuvimos viendo todo lo que sería la parte de algunos escenarios de ataque, cómo es que a final de cuentas podríamos empezar a encontrar información. No explícitamente sí, pero por ejemplo, cómo fue que nosotros podíamos aprovechar vulnerabilidades que tenía, por ejemplo, algún administrador de algún sistema que dejaba todo por defecto, que los parches no llegaban a tiempo, etcétera. En este video vamos a estar viendo lo que serían los tipos de auditoría, ya que si no lo sabían ustedes dos, ya que si no lo sabían, pues existen dos tipos de auditorías. Una que es, en este caso, la auditoría interna. ¿A qué nos referimos con este tipo de auditoría? Esta auditoría interna a final de cuentas, un tipo de auditoría, un tipo de hacking, un tipo de pentest que se realiza en base, pero en este caso, en la red interna de nuestro cliente. A final de cuentas, desde un punto de vista de un empleado, por ejemplo, de la empresa o de un consultor, en este caso como nosotros seríamos un consultor, o inclusive un asociado de negocios que tiene pues acceso a la red corporativa, a final de cuentas. En este tipo de pruebas de intrusión se suele, por ejemplo, encontrar un poquito más de huecos de seguridad que en su contraparte externa. Y ahorita les voy a explicar por qué. Debido a que muchos administradores de sistemas, por ejemplo, se preocupan por proteger el perímetro, o en este caso, toda la parte externa de la red de nuestra empresa, y pues a final de cuentas subestiman al atacante interno, al insider, exactamente a la parte más peligrosa de todos, que es, a final de cuentas, el personal. Ese último es un error, puesto que estudios demuestran que, por ejemplo, que la mayoría de estos ataques exitosos provienen del interior de la empresa, a final de cuentas. Por citar un ejemplo, una encuesta sobre seguridad informática que no me acuerdo cómo es exactamente eh, de quién era a final de cuentas, pero recuerdo que un estudio de seguridad informática, les paso el dato, no se preocupen, se les preguntó a los dueños, si mal no me equivoco, quiénes eran los atacantes y se obtuvieron, por ejemplo, que externos era el 25% y el 75% realmente eran internos. Entonces, aquí hay dos modalidades en las cuales nosotros podemos trabajar en un momento y se vale realmente. Nosotros podemos trabajar de la modalidad interna, que en ese caso es como les comento, es como fingiendo ser un consultor o por parte de un empleado, por parte de un cliente, etcétera. Cualquier cosa que tenga acceso en este caso a la red o a los sistemas o cualquier cosa por el estilo de nuestros clientes, es como nosotros vamos a poder llevar a cabo ese tipo de análisis, ese tipo de auditoría. En este caso, les reitero, es solamente el tipo de hacking o análisis o auditoría interna. Tenemos una adicional que es la externa, que normalmente comprende o se realiza desde internet sobre la estructura de la red pública en este caso de nuestro cliente. Por ejemplo, es decir, son todos aquellos, sobre todos aquellos equipos de la organización que están expuestos de manera directa a internet, porque pues, a final de cuentas brindan un servicio público. Por ejemplo, algún router, algún enrutador, algún firewall, algún servidor web, algún servicio de correo electrónico, un servidor de nombres de usuarios, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son tipos de, en este caso, hacking o tipo de auditoría externa, ya que en base a nosotros, por ejemplo, estamos desde nuestra casa y desde nuestra casa lo que vamos a hacer es estar auditando alguna otra empresa que está lejos. Bueno, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Vamos a estar buscando nombres de dominio, nombres de DNS, direcciones IP y demás cosas. Entonces, todo ese tipo de situaciones es lo que nos convierte, a final de cuentas, como un tipo de auditor externo. Ahora, ¿qué diferencias hay entre cada una? La primera, todavía no vemos eso, pero ahorita lo vamos a ver. La primera, dentro de la organización, es lo que se le conoce como un análisis de caja blanca. ¿Por qué? Porque aquí, hasta cierto punto, el cliente ya nos proporcionó pues una cantidad de información considerable para poder realizar nuestro análisis. Y en la parte de auditoría externa se le conoce como caja negra. ¿Por qué? Porque no tenemos en su totalidad muchísima información. Realmente no tenemos nada, normalmente tenemos el nombre de, en este caso, pues de la empresa a auditar. Y ahí es donde le reitero, se buscan o se encuentran equipos de red
nodos en la red, web, web servers, firewalls y email server, etcétera. Entonces aquí es donde se encuentra ese tipo de modalidades o de tipo de equipos. ¿Sobre qué vamos a estar trabajando nosotros durante este curso? Vamos a estar trabajando con lo que sería, en este caso, un tipo de auditoría externo. ¿Ok? Vamos a tratar de hacer de como quiera. Voy a ver la manera de crear alguna especie de laboratorio en el cual nosotros podamos crear o trabajar desde un punto un poco más interno. O sea, hacer ambas partes, al final de cuentas. Bien, en el video de hoy, aunque no lo crean, es el video más cortito de todos. El video de hoy, este ha sido de todo por el día de hoy. Espero este tipo de video les haya servido en este momento. Les agradezco su atención y nos vemos en el próximo video. Chao.